Buenos días a todos. Agradecemos al doctor Aguilar por acompañarnos en esta mañana en la clase. Esta es una clase bastante general, pero muy importante porque nosotros podemos ver estas clases de tumores, estas características clínicas y de los tumores de oído externo, medio e interno, o el ángulo punto cerebeloso en la consulta externa. Y mientras nosotros le demos un tratamiento oportuno y rápido, podemos ayudar al paciente. Entonces, no nos vamos a meter mucho en detalle de cada tumor porque la clase sería eterna, sino que vamos a ir viendo poco a poco estos tumores y caracterizando cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer un recorrido desde el pabellón, desde el conducto, oído y medio, y vamos a hablar un poco del conducto auditivo interno. Entonces, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo y el medio, la apófisis mastoides, estos constituyen un área de localización de muchos tumores y varios quistes que derivan sabemos que el oído derivan de varios componentes histológicos. Entonces, debido a su origen embrionario, por ejemplo, el pabellón y el conducto auditivo externo tienden a ser el mismo clase de tumores o el origen embriológico, y así los tumores. Estos tumores muestran una incidencia mucho mayor, no es así, en cambio, los tumores del oído medio mastoides, que son menos frecuentes, casi siempre producen síntomas auditivos y son bien difíciles de tratar. Entonces, en esta mañana vamos a hacer un recorrido, como les decía, por lesiones benignas y malignas de todos estos componentes en una forma rápida en este día. Entonces, viajando al componente de las lesiones benignas del pabellón auricular, empezamos con los quistes sebáceos. Estos pueden llegar a ocluir el conducto o el orificio de salida de las glándulas sebáceas o foliculares y aparecen en máxima frecuencia en el óvulo, en la región posterior del pabellón. Son blandos, móviles, asintomáticos, pero no es así que afecta tanto la parte estética y la persona está con inconformidad. Y también ocasionalmente se pueden llegar a infectar y pueden llegar a complicarse, a crecer. Crecen y también pueden llegar a ocluir el conducto auditivo externo. Realmente estos se extirpan por estética y también por tratamiento, porque si llega a infectarse, entonces ahí hay que realizarles una incisión, un drenaje y cobertura con antibióticos. Los quistes dermoides, que es la imagen que vemos acá inferior, estos realmente son teratomas congénitos compuestos por una pared fibrosa de epitelio escamoso. Igual que los anteriores, contienen glándulas sebáceas, sudorípara, folículos pilosos. Realmente la etiología es desconocida, pero se cree que derivan del ectodermo durante el periodo fetal. Habitualmente cubren la mastoides y se extirpan realmente por diagnóstico para ver, aquí lo vemos dependiendo del tamaño, por estética y también por diagnóstico, porque ya vamos a ver que hay otras lesiones que pueden ser malignas y que se parecen bastante. Entonces, realmente ahí le hacemos la extirpación y la mandamos a biopsia. Otros de los que conocidos son los quistes por implantación epidérmica. Estos se creen que derivan de una implantación del epitelio escamoso en los tejidos subcutáneos y son poco frecuentes y asintomáticos, pero también igual se extirpan por la deformidad estética, ya sea a veces producen también dolor, compresión y diagnóstico, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y los pseudoquistes, que es la imagen de acá, es parecido a un otohematoma. Estos pseudoquistes prevalecen en varones, son más frecuentes en varones, en edad mediana. Habitualmente aparecen como abultamientos del antihélix, son unilaterales y se caracterizan por tener líquido en su interior del cartílago. Es parecido al otohematoma. Lo único que el antecedente de trauma es negativo. Entonces aquí el tratamiento realmente, si nosotros le realizamos, si extraemos el líquido,
va a desaparecer estos pseudoquistes, pero se vuelven a recurrir, se vuelven a formar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es realmente impedir eso, que se vuelva a acumular el líquido y poner unos puntitos de compresión acá para que la piel no vuelva a acumular el líquido. Realmente esto es por estética, completamente benigno. Ya vamos a otras lesiones benignas, pero por características pueden ser o pueden convertirse precancerosas. Entonces, hablamos de la queratosis seborreica. Sabemos que por la edad ese tipo de lesión es común en edades en la quinta, sexta década de la vida, apareciendo en cara, cuello, parte superior del tórax y también el pabellón, ¿verdad? Que es la área expuesta al sol. Son áreas de hiperplasia epidérmica donde se acumulan queratinocitos inmaduros y acá estas lesiones a veces se confunden con lesiones, como les decía, cancerosas como el cáncer verrucoso o el epidermoide. Entonces acá realmente nosotros tenemos que ver esas lesiones, ver la evolución, ver las características clínicas que tiene y no está de más tomarle una pequeña biopsia y mandarla, ¿verdad? Para ver si es malo o si es benigno completamente. Y la queratosis actínica, esta sí es una lesión que es catalogada como precancerosa. Es similar a la queratosis seborreica, pero acá son producidas más que todo por la exposición solar. Más comunes en personas de raza blanca. Y el tratamiento, además de la extirpación, podemos aplicarle componentes de fluoracilo o nitrógeno líquido o láser. Acá. Entonces, acá estas lesiones, como es en el borde del hélix, aquí sí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un carcinoma espinocelular. Otra de las lesiones que, si ustedes miran acá, esta es una lesión que es muy llamativa, es un umbilical y produce necrosis. Esta lesión es el queratoacantoma. Presenta un aspecto clínico similar al carcinoma de epidermoides o de células escamosas, bien diferenciada. A menudo estas lesiones crecen rápido y alcanzan hasta 2.5 centímetros de tamaño, como unas pápulas en los tejidos blandos, ¿verdad? Con un núcleo central necrótico. Entonces, acá también nosotros tenemos que realmente hacer diagnóstico diferencial de tumores malignos, frecuentemente en esas áreas expuestas al sol, ¿verdad? Se dice que estas lesiones involucionan después de un año pueden llegar a desaparecer, pero, o sea que nosotros le podemos dar un manejo conservador, pero si no, si permanecen y más bien aumentan de tamaño, nosotros acá sí tenemos que tomar biopsia, hacer una buena, con bordes libres, una buena biopsia excisional con bordes libres y hacer diagnóstico diferencial de carcinomas. Y los queloides, que son las lesiones benignas, sabemos que la raza negra tiende a formar queloides por traumas, por aritos, heridas. Entonces es un tumor benigno, a menudo pigmentado, la apariencia es lisa, rodeada generalmente por tejido conjuntivo y el antecedente del trauma, ¿verdad? Se tiene que extirpar los queloides, pero si nosotros realizamos una incisión y le quitamos el queloide, recordemos que tenemos que utilizar esteroides para que no llegue a formarse nuevamente el queloide. Y otros procedimientos como el láser con CO2 que también pueden llegar a ayudar. Esas en cuanto a las lesiones benignas. También tenemos nosotros afectación por lesiones vasculares o tumores vasculares. Y los más comunes como el hemangioma o los infangiomas, estos tipos de lesión pueden ser congénitos, pero también pueden llegar a ser grandes. Son poco frecuentes. Estos se pueden dividir en capilares o cavernosos. Los capilares realmente van apareciendo conforme va avanzando la edad del niño y se dice que son más frecuentes en las niñas. Y pasada la pubertad puede ser que lleguen a desaparecer. Entonces el tratamiento puede ser expectante, pero los cavernosos sí son una lesión. Si usted mira la imagen acá superior, sí son una lesión más grandecita, especialmente afectación estética. Entonces acá es una lesión prominente, rojo púrpura y algo característico que si uno la presiona va a ceder con la presión, o sea, desaparece porque son vasculares. La cirugía nos puede ayudar el láser para la extirpación de estos tumores y llegan a involucionar, pero si son muy grandes, aquí podemos utilizar agentes esclerosantes
para que pueda llegar a disminuir del tamaño, ¿verdad? Más que todo en la parte estética, a nadie le gusta andar ahí una masa fea en el pabellón. Otras Ojo con, menos, ¿Chan? ¿sí? Ojo ¿Sí? con las biopsias en consultorio porque pueden ser muy sangrantes. Sí, correcto. Y si son de origen vascular, van a sangrar un montón, ¿verdad? Otras que son afectación estética, si ustedes miran acá, es esta hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia, que se mira bien feo, son vasculares, son lesiones inflamatorias, son benignas, son poco frecuentes, eh, muestran una predilección acá por la porción del cabello, del eh, cuero cabelludo, pueden llegar a ser pequeños, mediano tamaño, hasta 5 centímetros de diámetro. Frecuentemente también hay afectación, podemos encontrar eosinofilia, linfadenopatías. Se dice que el curso clínico es autolimitado, pero es prolongado. Entonces, estas personas llegan a desesperarse y a tratar de buscar ayuda para tratar de quitar esas lesiones. Como son vasculares, llegan a sangrar bastante, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque ahí tenemos que utilizar para la extirpación, podemos utilizar el láser, el electrobisturí o el cauterio. Y también podemos utilizar inyecciones con esteroides y la crioterapia para que estas no se vuelvan a formar. Y el otro, esta una lesión, el condoderma, la condodermatitis nodular del hélix. Si nosotros vemos esta lesión, es muy dolorosa, es en el borde del hélix, en las áreas expuestas al sol, diagnóstico diferencial en un epidermoide, ¿verdad? Eh, eso es muy importante. Puede ser un nódulo doloroso en esos lugares. Su diámetro no supera 1 centímetro, pero sí por su aspecto irregular, porque puede llegar a ulcerarse por el dolor que causa y por la edad del paciente, realmente nosotros tenemos que hacer el tratamiento excisional, mandar a biopsia estas lesiones, ¿verdad? Entonces son lesiones benignas que causan problemas estéticos, pero también nosotros tenemos que siempre estar adelante en pensar que sea algo maligno. Entonces, en las lesiones malignas del pabellón, entonces, estas lesiones afectan un 70% de la cabeza y cuello. Si ustedes observan acá el porcentaje, el 80%, el carcinoma más frecuente es el vasocelular. Y acá está la distribución de la cara de dónde es lo más frecuente que se produce. Y afecta lo que es la máscara facial. La máscara facial son regiones como, por ejemplo, acá la nasal, perinasal, auricular, orbicular, de los ojos y de los labios. Y con un pequeño porcentaje, por ejemplo, un 5% afecta también el pabellón. Entonces acá nosotros siempre tenemos que pensar que el más frecuente en piel, en cara, es el vasocelular, ¿verdad? Ya vamos a ver los otros tipos de cánceres malignos que también son en segunda y tercera frecuencia, pero que nosotros tenemos que siempre hacer, lo mejor sería un diagnóstico prematuro, oportuno, y para darle tratamiento, ¿verdad? De encontrar estos tumores en etapas bien tempranas. Entonces, algo característico, o qué es lo que nosotros podemos caracterizar de estas lesiones malignas, son que nos ayudan dependiendo de sus características, nos ayudan a dar un pronóstico o los factores pronósticos. Como es el tipo y el grado histológico del tumor, ya vamos a ver cuáles son los más agresivos. Hay unos que son más agresivos, hay otros que son pequeños, pero que por su invasión o profundidad ya dan adenopatías cuando uno los hace el diagnóstico. Dependiendo del tamaño del tumor, porque llega a afectar tanto parte estética y si llega a también producir oclusión del conducto. La etapa de la enfermedad, de acuerdo a la estadía que nosotros le demos, la localización donde esté, y hay algunos que producen neuroinvasión. Entonces, recordemos que del área del pabellón, las adenopatías o los lugares más frecuentes donde llegan a producirse son los para, de la parótida, ¿verdad? O preauriculares, parótidas, retroauriculares también. Y hasta cervicales superiores. Cervicales superiores. Okay. Entonces, hablemos de uno de los más agresivos, el carcinoma epidermoide. Si ustedes vieron las lesiones benignas,
a veces una lesión pequeñita puede llegar a convertirse en una lesión maligna. Entonces, por eso que nosotros tenemos que hacer siempre diagnóstico diferencial de esas benignas. Pero hay otras que son directamente ya malignas. Siempre recordemos que la raza blanca, la exposición a la luz ultravioleta, al sol son factores predisponentes. 40% estos corresponden a tumores de oído y intervalos de edad desde los 37 hasta los 80 años, 88 años de vida, ¿verdad? Y cuando se hace el diagnóstico, 18% pueden producir metástasis regionales. Y la tasa de curación que llega a un 94% siempre y cuando el estadio del tumor sea 1 o 2. Entonces, que eso nos ayuda a determinar. El tratamiento realmente de estas lesiones es una resección quirúrgica y radioterapia. A veces hay lesiones pequeñas, pero ya, como les decía, los ganglios de las parótidas o de la cadena espinal superior o ganglios cervicales superiores, medios, posteriores están ya tomados. Entonces acá tenemos que realmente hacer una resección amplia del tumor y también un vaciamiento ganglionar. Y en muchos casos, cuando está bien avanzada, aquí sí tenemos que hacerle extirpación completamente de todo el pabellón auricular y utilizar prótesis. El vasocelular, como les decía, es el más frecuente de estos dos. 80% afecta cabeza y cuello. Las áreas preauriculares, auriculares y retroauriculares están afectadas. Característica, nosotros si vemos una persona de quinta, sexta década de la vida, que son de raza blanca o son blancos, que hayan estado expuestos al sol bastante y que tengan una lesión como un nódulo, como una coloración aperlado. Entonces acá pensemos en un carcinoma vasocelular, que es el más frecuente. Las metástasis de este carcinoma son menos frecuentes que el epidermoide, pero sí puede llegar a producirse. Siempre tenemos que realizar una excisión amplia y a veces hasta irradiación o radioterapia en muchos casos. Y si afecta el cartílago, realmente aquí tenemos que hacerle una extirpación completa y a veces una resección del hueso temporal cuando está muy afectado o están muy avanzados estos tumores. El tercer tumor de frecuencia es el melanoma. El melanoma es muy agresivo. En un 4% son unos tumores malignos del pabellón auricular. Siempre hay que pensar en los melanomas cuando vemos una lesión que puede estar de dos pigmentos o puede ser acromáticas y indoloras. Pueden producir prurito, incluso a veces sangrar espontánea. A pesar de que las lesiones se presentan en personas jóvenes, que los otros tumores, el tratamiento debe ser bien agresivo porque algo muy importante que este tumor en su grosor, o sea, en su profundidad, depende mucho de la supervivencia. Es el que produce más metástasis y se relaciona con esa. Las lesiones no solamente es quitar el tumorcito, sino que las lesiones son bien amplias. A veces hay que realizar resección del hueso temporal, vaciamiento ganglionar o a veces también la paratidectomía y la disección cervical porque ya hay metástasis. Además de esto puede ser útil la quimio, la inmunoterapia y en estadios terminales de este melanoma la irradiación puede producir algún beneficio, pero estos llegan a producir, es el que produce más metástasis a distancia, a pulmón o a hígado. Entonces acá siempre hay que pensar en eso, cuando hay una lesión grandecita del melanoma. Entonces, si nosotros tenemos que caracterizar clínicamente los tumores malignos del pabellón, este artículo fue bien útil para esta clase, ya que fue un estudio retrospectivo de cáncer de piel del 2011 al 2014. Aquí incluyeron 42 pacientes, 25 salieron con carcinoma epidermoide, 11 salieron con carcinoma vasocelular y 6 melanomas, invasores todos, pero lo importante de este artículo es que mencionaba que la mayoría afectó la parótida, en la región periparotidia, también
para su estadificación fueron catalogados como no tuvieron metástasis a distancia, solo metástasis local. Entonces, fueron categorizados o clasificados como un T2 con ulceración, y en estas etapas sí, aquí la recepción de estos tumores fue el éxito de los pacientes porque no hubo muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces solamente hubo una metástasis en un ganglio centinela de un melanoma. Entonces siempre estos tumores hay que buscar metástasis a esos ganglios. Pasando a los tumores del conducto auditivo externo, de los benignos, podemos hablar de hasta tumores que pasan por mucho tiempo en el conducto y cuando ya llegan a producir oclusión o una hipoacusia que tenga conductiva, la persona refiere oído tapado. Entonces aquí encontramos que hay algunas lesiones óseas, pediculado, solitaria, o que está completamente tapado el conducto auditivo externo, ¿verdad? Estos se pueden desarrollar en adultos jóvenes, por ejemplo, el osteoma. Se dice que la causa es desconocida, pero también frecuentemente son unilaterales y se sitúan lateralmente al hueso y al cartílago, constituidos por hueso compacto. Entonces acá nosotros podemos realizar una cirugía transcanal utilizando una fresa y podemos alisar el hueso subyacente y así mejorar. Si son pequeñitos los osteomas, entonces acá liberamos de esa parte. No es así la exostosis, que son lesiones múltiples que afectan el conducto, y estos realmente son causados por inflamación crónica del periósteo, del conducto óseo. Generalmente se dice que exposición al agua fría o en aquellas personas nadadoras, entonces llegan a desarrollar la exostosis. Son masas nodulares y también depósitos en el periósteo. Entonces acá no es tanto como el osteoma, que lo podemos hacer transcanal. Esto ya la incisión puede ser retroauricular, y donde vamos a eliminar la exostosis por medio de una fresa. Otros de los tumores frecuentes es el hemangioma. Miramos que también del pabellón, este hemangioma puede estar afectando la parte externa del pabellón, pero también el conducto auditivo, y es igual a lo que habíamos hablado anteriormente, que llegan a producir lesiones lisas, generalmente lobuladas, de color rojo brillante, y producen a veces obstrucción o ulceración, hasta hemorragias, que esas son las complicaciones que pueden llegar a tener. La mayoría, igual que en el pabellón, no necesita cirugía, pero sí, nosotros, si es demasiado grande, podemos utilizar agentes esclerosantes o esteroides para disminuir el tamaño. Otro tumor benigno, pero estas son de las glándulas seruminosas, es el adenoma. El adenoma se encuentra dentro del conducto, ¿verdad? Fibrocartilaginoso, y estos se presentan en pacientes mayores de 40 a 60 años, esa edad mediana, adultos en edad mediana, más frecuente en varones, una relación de 3:1. Son asintomáticos a menos que produzcan oclusión. A veces son hallazgos incidentales en la otoscopía, o obstrucciones o sangrado. Entonces acá siempre nosotros tenemos que tomar biopsia y mandar, ¿verdad?, a histopatología para diagnóstico definitivo. Ya en cuanto a los tumores malignos, estos tienen bastante relación con lo del pabellón. ¿Por qué? Porque si tenemos un tumor epidermoide en el pabellón, estos pueden llegar a avanzar y pueden llegar a afectar el conducto. Entonces acá prácticamente hablamos de lo mismo, como les decía al inicio. La incidencia de 1 de 2.000 por 1.000.000 de habitantes, 55 años la edad media. Más frecuente el epidermoide siempre, y acá, como vemos, la tomografía nos puede ayudar a ver cuánto es la invasión de este tumor, ¿verdad?, que llega a producir invasión o afectación del pabellón, del conducto, de oído medio, mastoides, y así nosotros podemos hacer un diagnóstico, y a veces llegan etapas muy avanzadas que ya solamente le podemos dar ayuda con radioterapia o quimioterapia. El epidermoide, sí, es el más frecuente también del conducto. El 10% al diagnóstico ya tiene adenopatías. Y las vías de diseminación de estos tumores, pues es en todos los sentidos del hueso temporal. Puede afectar oído medio,
la yugular, la carotina interna, el cerebro, el laberinto membranoso, la mastoide, realmente hacia todos los lados puede diseminarse, tiene libre diseminación. Y lo muy importante es que las adenopatías, que nosotros no solamente tumores pequeños ya tienen adenopatías, ¿verdad? Es bien agresivo y invaden los ganglios. Entonces, la clasificación, esto es para que ustedes miren que hay sus clasificaciones. Está el sistema de clasificación de la Universidad de Pittsburgh, donde de acuerdo a al tamaño, la TNM, lo puede uno clasificar, pero esto nos ayuda más que todo para ver un factor pronóstico. Por ejemplo, los T1, que están confinados a tejidos blandos o al canal membranoso, obviamente tienen mejor pronóstico. No siendo así los T3 o el T4. Entonces, y también así nosotros también podemos ayudarle con la cirugía. Puede ser no solamente de lugar, una lesión bien amplia que incluya piel, cartílago adyacente. Estas son lesiones pequeñitas en T1, pero no en tumores ya más grandes, un tumor T3 o T4. Aquí realmente la terapia, la radioterapia ya está indicada en estos tumores por su avanzado estadio, y también que dan metástasis, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a definir la terapia o el tratamiento de estos pacientes. Usualmente la radioterapia hasta 60 gigagrays en el sitio del cuello a dosis de 30 dosis fraccionadas, como siempre lo dan en el Hospital San Felipe, en un lapso de 6 semanas. El pronóstico también nos ayuda utilizando esta clasificación. ¿Por qué? Porque el pronóstico es bien malo de estos tumores. A 5 años, por ejemplo, dependiendo de su estadio, el estadio 1 y 2, un 80 a un 100% el pronóstico, pero ya en estadios 3 y 4 ya disminuye de un 50 hasta un 20%. Entonces, esto ayuda o refuerza la importancia de hacer un diagnóstico temprano en esos tumores. Y como les decía, este carcinoma epidermoide afecta el pabellón y afecta el conducto. Entonces ahí, dependiendo de su estadio, podemos utilizar un buen pronóstico nosotros de estos pacientes. Otro de los tumores malignos es el carcinoma adenoideo quístico. Es el tumor maligno glandular más frecuente. A veces las personas solamente tienen una otalgia profunda, pero a la otoscopía podemos encontrar una lesión aislada. Y ojo, porque a veces se puede confundir con un tapón de cera porque está cubierto por piel, o creyendo que es un granuloma. Entonces acá nosotros no le damos importancia, pero sí siempre recordar que estos tumores malignos, lo más importante es que se irradian a los ganglios, a región preauricular, y puede durar muchos años y asintomático hasta que ya llega a ocluir o a producir una hipoacusia. Entonces estas personas llegan a acudir al médico y ahí encontrando esa lesión. Nosotros podemos utilizar la tomografía, la resonancia para estadificar estos tumores y recordar que crecen lentamente y pueden producir invasión hasta perineuro, ¿verdad? Y metástasis también pueden dar metástasis de 3 a 5 años, ya sea vía hematógena a pulmón. El tratamiento, pues una excisión amplia del tumor, a veces hasta en bloque de todo el conducto auditivo externo, o una resección lateral del hueso temporal. Entonces, y tratamiento con radiación. El adenocarcinoma de glándulas seruminosas es poco frecuente, pero sí podemos caracterizarlas, que estas personas pueden tener otalgia, derrame oral hemorrágico, hipoacusia conductiva, y si están pequeños y nosotros los quitamos, un 10 a un 50% puede recurrir. Entonces acá, muy importante de este tumor es que siempre pensando que puede recurrir, ¿verdad? También el tratamiento realmente el ideal con radioterapia postoperatoria, y las metástasis regionales son poco habituales de este tumor. Es diferente al epidermoide que ya les había dicho, que afecta bastante a los ganglios. Entonces, de conducto auditivo externo pasamos a oído medio. Acá los tumores benignos encontramos el adenoma. El adenoma, a veces nosotros le
las personas llegan a producir, llegan a consultar por hipoacusia, por una sensación de estorbo, de plenitud óptica. Entonces acá, aunque los tumores glandulares de las glándulas son los más comunes de oído medio, son menos frecuentes. Se observan igual en adultos como en niños y también en edades avanzadas sin diferencia de sexo, ¿verdad? Estos se llegan a formar de la mucosa del oído medio, pero también puede llegar a afectar tanto trompa de Eustaquio, espacios de la apófisis mastoides. E inicialmente, si se encuentran en el oído medio, nosotros lo podemos encontrar como una masa mesotimpánica situada atrás de una membrana timpánica intacta, o sea que es una lesión, como vemos acá en la tomografía, es una lesión que empuja la membrana timpánica y que ahí está formándose. Como es benigno, llega a producir síntomas no tanto de destrucción de hueso, sino que más que todo una hipoacusia de conducción, afectación de los huesecillos, dolor, derrame, y conforme va pasando el tiempo también pueden llegar a producir erosión ósea, que es común. Estos tumores de adenoma, nosotros podemos darles también, podemos vigilarlo, una actitud conservadora, pero también podemos realizar mastectomía con resección de tumor si están pequeños. Entonces, ya siempre de los malignos, según el Instituto de Cáncer, 62% es epidermoide. Entonces, si ustedes miran, tanto de pabellón como el conducto, como oído medio, el más frecuente siempre es el epidermoide. Y un 18% son adenocarcinomas. Entonces, esto nos sirve ¿para qué? Para saber que nosotros tenemos que siempre agilizar en el diagnóstico y en el tratamiento o por medio de una biopsia primero, ¿verdad? Porque estos epidermoides son bien agresivos y llegan a producir metástasis ganglionares. Entonces, a pesar de que en el oído medio que se desarrolle un tumor epidermoide es bien raro, siempre llega a afectar, o sea, siempre tenemos afectación del oído medio. ¿Por qué? Porque puede llegar a formarse en el conducto o en el pabellón, ir invadiendo estructuras, ¿verdad? Como habíamos dicho. Entonces, estos tumores a veces suelen ser diagnosticados en forma bien tardía, ya cuando hay bastante invasión a oído medio y a otras estructuras. Y a veces es bien difícil decir de dónde partió el tumor porque es una gran masa tumoral, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, la clínica, afectación del oído medio, puede tener otorrea, otalgia, ¿verdad? Acúfenos, parálisis facial, vértigo, afectación de paredes craneales. A veces siempre tenemos que pensar en que el tratamiento es bien agresivo. Como en esta fotografía, este es una excisión del temporal por un tumor de un carcinoma del pabellón que ya llegó a afectar tanto, había afectado el conducto, había afectado el oído medio, la mastoide, y aquí son bien amplias. Y después de esto, nosotros también tenemos que darle radioterapia, o sea, que es bien complicado el tratamiento, bien agresivo. Ya en cuanto a los tumores de hueso temporal, los paragangliomas realmente nosotros, el nombre o los sinónimos de paraganglioma es el glomus. Y nosotros lo conocemos como glomus timpánico, que si solo está en la caja timpánica, o yúgulo timpánico, si afecta la mastoide y que va ascendiendo. Pero la localización más frecuente de los paragangliomas es la cúpula del bulbo yugular. Estos son benignos. Las metástasis son raras, pero llegan a producir síntomas de destrucción ósea y a invadir los otros sitios. Entonces acá nosotros tenemos que siempre, entre más pequeño esté, entre el diagnóstico más temprano sea, es mejor el pronóstico y la resección también. Síntoma más común presentado en estas personas es el acúfeno pulsátil. Siempre recordemos eso. Y también que nosotros a la otoscopía podemos ver un tímpano rojo azulado, ¿verdad? Haciendo diagnóstico diferencial siempre de la otitis serosa, que puede llegar a producir un tímpano azul. Pero siempre importante eso, que detrás retrotimpánica es una masa azulada y pensemos en un glomus timpánico o un paraganglioma. La restricción quirúrgica, como les decía, es muy importante.
Estos se presentan más frecuente en mujeres en edades de 50 a 70 años y son benignos completamente, pero el comportamiento y la evolución es agresiva. Entonces nosotros acá siempre tenemos que pensar en eso. Y la pérdida, de acuerdo conforme a su crecimiento, el tumor puede llegar a producir síntomas generales como vértigo, pérdida auditiva, hasta pérdida auditiva sensorial, de acuerdo a su evolución, parálisis del nervio facial, parálisis de otros nervios como pares bajos, 9, 10 y 11. Y antes de planificar el tratamiento es necesario determinar el tamaño del tumor, y ya sea por tomografía o por resonancia magnética, que el tratamiento de elección es la resección quirúrgica, ¿verdad? Y la irradiación posterior que nosotros podemos darle. Entonces, caso, por ejemplo, esta señora de 42 años del seguro, el año pasado le hicieron estas tomografías encontrando un paraganglioma yugulotimpánico. Si ustedes observan, toda la mastoide está tomada y con afectación. Acá se encuentra el seno venoso y acá hay destrucción, está tomada toda la mastoide, el oído medio y acá también, ¿verdad? Entonces, como les decía, depende de su etapa. Si esto hubiera sido diagnosticado en etapa temprana, pequeño, se puede hacer una resección completa del tumor, pero no siendo así, ya en tumores bien grandes, es bien difícil hacer una resección, solamente queda la radioterapia, ¿verdad? De estos pacientes. Entonces acá hay muchas clasificaciones de acuerdo a que si está solamente en cavidad, entonces ahí hay diferentes tipos para hacer su clasificación y para hacer su tratamiento, pero ya cuando ya invaden otros lugares, entonces ya es bien avanzado el tumor. Pensemos también cuando hablemos de esos tumores del hueso temporal, pensemos en el meningioma. Estos son benignos, no encapsulados, son invasivos localmente. 19% de estos tumores son cerebrales, pero 7% pueden llegar a afectar la región del hueso temporal. Y los síntomas dependen de su localización. Entonces, acá, como nosotros... Ok, ahí. Estos meningiomas, recordemos que vienen de las células que tapizan el endotelio de las vellosidades aranoideas, de los vasos venosos craneales, y acá ocasionalmente o en ocasiones se desarrollan en el conducto auditivo interno o en la raíz del ganglio geniculado. Entonces hay un aspecto de masa de la dura madre. Los síntomas, como les decía, dependen de su localización. Si llegan a afectar la fosa media o la pirámide petrosa, dan síntomas como trigeminales, dolor en la cara, en el ojo, alteraciones sensibomotores, afasia. Entonces, si ya afectan el ángulo pontocerebeloso o la región de la pirámide petrosa posterior, hay afectación del conducto auditivo interno, del oído medio, pueden llegar a tener síntomas más generales o más específicos como una hipoacusia conductiva, otorrea, pólipos o tejidos de granulación. Y la resonancia magnética nos ayuda y la tomografía nos ayuda a hacer el diagnóstico y también a darle su estadificación, y esto nos ayuda a determinar cuál es el tratamiento, ¿verdad? Si tenemos que hacer un abordaje por fosa media o fosa posterior. Otro de los tumores es aquellos que afectan el nervio facial, llegando a producirse en la cuarta década de vida. El síntoma más frecuente es la hipoacusia, y el diagnóstico también, igual, utilizando resonancia magnética o tomografía con un medio de contraste, nos puede llegar a hacer el diagnóstico. Nosotros acá, este dibujo explica de dónde provienen estos tumores. Provienen de las células de Schwann, recordemos, pueden desarrollarse en cualquier trayecto del nervio. Especialmente afectan un 80% en el ganglio geniculado, produciendo síntomas como acúfenos,
también pueden llegar a afectar en el ángulo pontocerebeloso. Y aquí los síntomas se limitan o se parecen mucho al neurinoma del acústico. Si nosotros sospechamos de un tumor del facial o un schwannoma del facial, entonces acá podemos hacer mastoidectomía buscando el lugar a través buscando el sitio del tumor a través del laberinto, un abordaje suboccipital de la fosa media. Las lesiones pequeñas, aquí el diagrama, este tumorcito, si fuera pequeñita, entonces el schwannoma solo se retira y se conserva el nervio. Pero ya en lesiones más grandes, extensas, cuando hay invasión y afectación de todo el nervio, pues queda más que una extirpación del nervio y después un injerto con interposición. Entonces, de acuerdo al tumor, al tamaño del tumor y a la afectación del nervio, nosotros podemos hacer un abordaje. Lo ideal sería tumores pequeños, ¿verdad? Para conservar el nervio. Dentro de los malignos, los más frecuentes, esto ya sí es el radiomiosarcoma. Hablamos del radiomiosarcoma. De 4 a 7% de los casos, ¿cómo podemos observarlo? Una masa polipoidea lobulada en el conducto. Entonces, a simple vista, nosotros podemos ver tumores del conducto, pero no podemos decir si es un radiomiosarcoma, si es un epidermoide, si es un adenoma. Entonces, ¿qué queda? Hacer un diagnóstico a través de una biopsia, ¿verdad? Para que ellos nos hagan un diagnóstico histológico o histopatológico. Y pensemos siempre en tumores malignos, porque llegan a afectar los ganglios o las regiones ganglionares. 50% de este radiomiosarcoma puede llegar a afectar el nervio facial y ya un 20% puede llegar a producir metástasis. El estadio de estos radiomiosarcoma depende realmente de estos tres aspectos: del grado de resecabilidad, de la metástasis y de la extensión local. Entonces, las tasas de supervivencias de 2 a 5 años rondan de un 80 a un 60%. ¿Verdad? Entonces, ellos lo catalogan en estadios, si son resecables totales o si tienen comprometidos regionalmente, o si hay una resección completa, o si queda enfermedad residual, o si ya tiene metástasis a distancia, ya ellos pueden catalogarlo como grado 4, ¿verdad? De radiomiosarcoma. Recordemos que el radiomiosarcoma tiene células de músculo esquelético. Y para finalizar, los tumores del ángulo pontocerebeloso son varios tumores, pero hay unos que son más frecuentes. Entonces, si ustedes vieron toda la presentación, hay infinidad de tumores de todas las estructuras del oído, pero yo escogí siempre, las más frecuentes, o las más importantes que nosotros siempre tenemos que pensar. Estos tumores del ángulo pontocerebeloso, 10%, un 8 a 10% llegan a producirse, son tumores intracraneales. Y de estos pertenecen a un schwannoma del vestibular, ¿verdad? Un 80 a un 90% schwannoma vestibular. La incidencia es de 1 en 100,000 habitantes. También hay otra proporción, hasta un 15% pueden ser meningiomas, un 5% epidermoides. Y siempre recordar que el glomus o el glomus yugular o el paraganglioma puede llegar a afectar en un 40% el espacio intracraneal, como la paciente que vimos, que ya llegaba a afectar el seno venoso, ¿verdad? Entonces, y estos pacientes de los tumores del ángulo pontocerebeloso tienen relación con este gen, NF2, que este gen es de la neurofibromatosis tipo 2. Entonces, acá, estos pacientes, al realizarle una resonancia, van a tener schwannomas vestibulares bilaterales de ambos lados. Entonces, y le hacen genéticamente, llegan a producir, llegan a ser diagnosticados con una neurofibromatosis. Y en piel, recordemos que la neurofibromatosis puede producir esas manchas de café con leche en piel, espalda, ¿verdad? En tórax. Entonces, si vemos una lesión de un niño, café con leche, siempre pensando en una resonancia o en buscando esos tumores del schwannoma vestibular que llega a producir hipoacusia, y si como tiene de los dos lados, entonces una hipoacusia bilateral, ¿no? Entonces, en cuanto a esto. Ahora, ¿cuál es la clínica? En esta revista encontré, estos son los síntomas más frecuentes. El más común es una hipoacusia.
seguida por acúfenos, vértigo. Entonces, si ustedes miran hipoacusia, acúfenos, vértigo, pueden llegar a producirse un montón de tumores retrococleares, y pensemos siempre en tumores del ángulo pontocerebeloso, ¿verdad? Entonces, estos tumores, realmente los síntomas o la sintomatología, nosotros lo podemos distinguir si estos tumores son intracanalicular, o sea, dentro del conducto auditivo interno. Generalmente se manifiestan por pérdida progresiva de la audición, acúfenos, vértigo, y conforme estos tumores van creciendo y van alcanzando o van saliéndose del conducto, pueden llegar a alcanzar el ángulo pontocerebeloso, es decir, se vuelven extracanalicular, y aquí la hipoacusia es más aguda, es una hipoacusia de tipo sensorial, y el vértigo es más intenso, ¿verdad? Y si llegan a afectar, por ejemplo, el trigémino, entonces aquí vamos a tener síntomas como de afasia, problemas de alteración de la sensibilidad de la cara, del reflejo corneal. También podemos tener síntomas cerebelosos, que es el vértigo, la ataxia, síntomas cerebrales y afectar otros pares craneales como pares bajos, ¿verdad? Podemos tener también diplopía por afectación del sexto par, por aumento de la presión intracraneal. Pensemos también que puede llegar a afectar pares bajos, entonces el 9, 10 y 11, síntomas como disfagia, disfonía, debilidad del hombro, atrofia lingual. Siempre tenemos que buscarle en estos pacientes y nos puede dar las manifestaciones o pensar de que el tumor está afectando el rasgado posterior. Entonces, hay varias clasificaciones. Una que la encontré es esta, que la clasifica de acuerdo a la subresonancia magnética, de acuerdo por clases, puramente, por ejemplo, el 1, puramente intramiático, clase 2 sobrepasa el conducto, el 3 desborda el conducto, es una masa sobre el tallo cerebral o el puente, y grado 4 desborda el conducto con una masa sobre el ventrículo, produciendo aumento hidrocefalia por afectación del cuarto ventrículo. Si ustedes observan acá la imagen, la lesión, ya hay afectación, ¿verdad? Intracraneal o del cuarto ventrículo. Entonces, de acuerdo a tamaño, podemos nosotros así también clasificarlo y así también podemos darle tratamiento. Recordemos que el tratamiento es multidisciplinario. Acá entra también el neurocirujano, el otorrino, entra también a la parte del audiólogo, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre trabajar con los otros servicios. Entonces, esta era la clase, es un resumen general, así, en forma rápida, porque si solamente para hablar del ángulo pontocerebeloso, cada uno de los tumores es bien amplio, pero siempre las quise traer para que nosotros tengamos una idea general de estas cosas. Y en forma general, si nos preguntan cuál es el tumor más frecuente del pabellón, es el mismo del de la cara, es el vasocelular. El epidermoide afecta tanto el conducto como el oído medio, es uno de los más frecuentes. Los paragangliomas, a pesar de que son benignos, es el más frecuente del oído medio, o el glomus yugurotimpánico, es el más frecuente, pero por su afectación, por su invasión, por su destrucción, es muy importante hacer el diagnóstico en forma temprana. Y los schwannomas vestibulares, o los neurinomas, como les dicen, son los tumores más comunes del ángulo pontocerebeloso. Excelente, Chan. Aunque dicen que la masa más frecuente del oído medio es el colesteatoma, ¿no? Sí, el colesteatoma no lo incluí como ya habíamos visto clase anterior, entonces, pero sí, el colesteatoma. Pero claro, como no es un tumor real, es un pseudotumor, ¿verdad? Pero es el más frecuente. Sí. De los tumores aquí, es importante todo esto que dijo Chan y sobre todo el ojo acucioso, ¿verdad? De observar cualquier masa en pabellón, en región periauricular, en conducto, en membrana timpánica, oído medio
o hallazgos según los síntomas y signos que puede haber de un ángulo postrevenoso, actuar lo más rápido posible en el diagnóstico y ver cuál es el tratamiento más adecuado a seguir. No siempre es la cirugía. Ahorita tenemos una pacientita en el Seguro Social con un glomus yugular grandísimo que invade cráneo, oído medio, ¿verdad? Y parte del cuello. Se le va a entrar por temporal a hacerle una biopsia, pero ya se le puso una válvula por hidrocefalia secundaria, una válvula ventrículo peritoneal. Tratamientos radiantes se pueden también considerar en algunos pacientes, pero la cirugía va a depender de si se puede o no sacar completamente y qué complicaciones pueden haber según las estructuras nobles que están ahí. Los pares bajos, el nervio facial, la carótida interna, la vena yugular interna. Son estructuras a considerar porque si la cirugía no va a ser terapéutica, o sea, no se va a poder sacar todo el tumor por el lugar donde está o la extensión que tiene, ¿verdad? Entonces hay que considerar otras opciones viables para el paciente. Nunca quitarle la esperanza, hacer el diagnóstico apropiado con estudio histopatológico y estudios de imágenes, tanto con tomografía como con resonancia, o angiotac, angioresonancia, angiografía digitales. Se puede embolizar también a ver si el tumor vascular disminuye. En fin, estos tumores que mencionó el doctor Chang, lo importante es hacer un buen examen físico de cada paciente que les toque ver, aunque lleguen por una epistaxis o lleguen por un dolor de garganta. La obligación que tenemos los otorrinos es ver también los oídos en todo momento, ¿verdad? Y si tiene un taponcito de cera, quitárselo para ver el tímpano bien, porque atrás de ese taponcito de cera puede haber otra cosa. Y si ustedes ven una masa de color rosado, rojo o morado, antes de punzarla o sacar una biopsia, mejor pedir estudios de imágenes para ver la extensión y no vaya a ser que vaya a sangrar feo en la consulta externa. Se lo digo porque ya ha pasado. Las biopsias se hacen por facilidad en la consulta externa y cuando menos se acuerdan hay un sangrado catastrófico. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ser muy meticulosos en el estudio y en el diagnóstico, en la marcha diagnóstica de estos pacientes, no citarlos al cupo, darles un sobrecupo, ¿verdad? Tanto hospital, escuela como seguro social. No olvidarse de estos pacientes porque el tiempo a veces es muy importante, bueno, no a veces, siempre es muy importante en la marcha diagnóstica. Lo felicito, Chang. No sé si alguien más quiere decir algo